¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos listos para compartir nuestras dosis diarias de buena información. 30 minutos ¿para qué? Para que puedas elegir a conciencia ese dato, esa info que te va a servir para tener una vida plena. Justamente de eso se trata el bienestar. @ en Casa Salud OK, @Niparatore. Te contactás como siempre a través de estas vías y por supuesto las dudas, las consultas que tengas, acá estamos para evacuarlas. Y tenemos a los mejores como siempre y hoy tenemos un placerazo. Anotá este nombre, doctor Luis Caro. Está con nosotros, le doy la bienvenida. Es un placer, Luis, tenerte con nosotros porque sos un grande en la educación en salud y eso para nosotros como comunidad es muy valioso. Así que te damos... Muchas gracias, Nati. Buen día. Muchas gracias por invitarme y gracias por tus palabras. Sonrojan. Bien. Me encanta, me encanta. Sobre todo porque hablar de colon está asociado siempre a, como decíamos fuera del aire, a muchos mitos, a muchas creencias que lamentablemente son las que nos terminan haciendo daño porque desconocemos todo lo que sí podemos hacer para prevenir. Cuando hablamos del colon a veces solamente asociamos al cáncer, pero hay mucho que podemos hacer para prevenir el cáncer de colon, Luis. Absolutamente, absolutamente. El colon no es otra parte más del cuerpo y sí, claro que muchas veces asusta y da un poco de temor. El desconocimiento ya da temor y el temor paraliza y a veces uno, bueno, hace la vista gorda y arranca para otra calle, para otro atajo y la verdad que es una picardía. Por dos motivos. Primero, pues sabemos que es uno de los cánceres más comunes, lamentablemente, que tenemos en nuestro cuerpo, después de la próstata, después de pulmón o mama. Pero en realidad, cuando uno ya habla de cáncer, también está diciendo una palabra medio maléfica y que todavía no tomamos contacto. Sí es cierto que a lo mejor en otros órganos es como un poco más... un cáncer de mama, bueno, casi como hasta es común, un cáncer de próstata casi como es común. Y sin embargo, en ambos casos, bueno, uno va con una vigilancia muy estrecha, en otro a veces hay que hacer resecciones y cirugías. Y esto que estamos viendo en pantalla es un pólipo. El pólipo es como una verruga, como ustedes vieron ahí, que estaba elevándose desde la mucosa intestinal, es decir, de la pared interna del colon. Y si nosotros sacamos ese pólipo, ganamos una batalla. No la guerra, está claro, pero ganamos una batalla, porque ese pólipo nos da la alternativa de casi 7 o 10 años de espera, esos que están apareciendo. En 7 o 10 años puede aparecer justamente el cáncer, pero fíjense todo el tiempo que nos da de ventaja para encontrarlo y para que de alguna manera sea realmente interesante este tema, ¿no? Claro. Así que ahora nos da ese win. 7 a 10 años es una ventana, como vos bien decías, es muy grande, 7 a 10 años, pero cuando uno piensa en ese tiempo, también tiene que saber y pensar que hay que tomar una acción, por ejemplo, el control. Ese control que hablamos siempre y que tiene que ver con la prevención, ¿en qué momento de la vida hay que iniciarlo? Porque vos decías recién muy bien que el cáncer de mama, bueno, las mujeres sabemos que tenemos que hacernos un control anual y demás, pero en el cáncer de colon no sé si está tan claro que es necesario también ese control, ¿no? Sí, no solamente a veces no está claro, sino a veces hay confusión. Porque en realidad, si vamos nosotros a guías y protocolos donde hacemos un estudio poblacional, suponete a lo mejor, bueno, vamos a hacer un estudio a todo TV pública, al edificio me refiero, entonces todas las personas mayores de 50 años, y ya obviamente no debe haber 75 porque se jubilaron, pero suponte, entonces lo que vamos a hacer para un tamizaje, lo que a veces utilizamos el sajón, pero porque es un idioma muy habitual en esto, que es screening, pero en realidad el screening es mirar, es hacer el tamizaje o hacer la selección. Y ahí lo que hacemos es un estudio de sangre oculta en materia fecal con un producto que se llama FIT, F-I-T, también, que es un anglosajismo, pero bueno, es así, como son las siglas mundiales, es Fecal Immunological Test. Bien. Test inmunológico de materia fecal, de sangre en materia fecal. Antiguamente teníamos un producto que era sangre oculta, pero quizá era demasiado sensible, poco específico. ¿Qué quiero decir con esto? Bien. Que
Ahí tenemos una interrupción que, a ver, vamos a tratar de retomar porque se está cortando un poco la conversación, Luis, que es por la, entiendo que es por la señal. Es @dr Luis Caro, a ver si lo podemos conectar de nuevo a Luis, @dr Luis Caro, ahí te escucho, me parece, Luis, no sé si vos me escuchás, dr Luis Caro. Sí. Estábamos hablando del examen y el estudio en materia fecal, que es algo que por supuesto es indoloro absolutamente. ¿Y cuáles son los otros tipos de estudios que tenemos a nuestro alcance, Luis, para poder hacer estos controles? Los otros estudios, bueno, es la colonoscopía. Y cuando uno dice colonoscopía, enseguida piensa en la preparación y que me va a doler y demás. Y la verdad que es cierto que hubo una evolución muy, muy importante en la preparación. Hoy día, antes yo pertenezco, cuando me hice mi primer colonoscopía, lo hice con un bidón de 4 litros, un galón, dirían los americanos, y era realmente difícil, o por lo menos muy complejo determinarlo. Hoy día se hacen con mucho menos volúmenes, hay de 1 y de 2 litros, y se separan encima en 2 días. Antes era todo junto, hoy nos dimos cuenta que separado en 2 días o separado por lo menos por 6 horas nos da una mejor limpieza colónica, porque esto sí es parte absoluta e importante de una muy buena calidad en colonoscopía. Claro, ahí no puedo dejar de preguntarte de la limpieza del colon, si es como vos decís, es necesaria. Y seguro que del otro lado hay mucha gente que me dice, yo nunca me hice una limpieza de colon, doctor. ¿Cuán recomendable es? Bueno, la limpieza de colon me refiero yo, acá hay 2 cosas, Nati. Una es, se ha difundido hace muchos años o un tiempito atrás, el tema de la limpieza colónica con enemas y demás. La verdad que esa no es recomendable absolutamente para nada, porque no me terminan de convencer para qué se está haciendo. Porque dice que se pegan a las paredes. Fíjense que las paredes son absolutamente lisas, son húmedas, y ahí no se puede pegar nada por tiempo. Es decir, lo que se puede hacer, obviamente un paciente constipado o estreñido queda ahí un poco detenido y hay que ayudarlo a que expulse la materia fecal, pero ahí no es que quedan toxinas y que entonces hay que limpiar porque entonces mejora la cefalea. No me queda claro, no hay trabajos científicos que lo avalen. Cuando hablamos de la limpieza colónica es previo justamente a la colonoscopía, porque si no nosotros no podemos ver bien, y lo más importante de todo esto es precisamente preparar bien de limpieza colónica el colon para poderlo ver bien, tener el tiempo necesario y dedicado en el ingreso y en la retirada del colonoscopio para ver toda la mucosa, tener un colonoscopio o un equipo de última generación que se vea bien, con HD y demás. Ustedes eso de imagen lo tienen más que claro, no es lo mismo ver medio borroso o como puede verse por una media de mujer, o verlo realmente con esa calidad que estamos viendo, el intestino grueso, que es eso lo que abarca nuestra panza, ¿no? Es como un cuadrado, un marco. Así que esto es absolutamente imprescindible, que esté bien limpio para mirar bien. Si no es así, entonces seguramente le diremos al paciente de adelantar un poco el próximo estudio. Entonces, se empieza a los 50 años y a los 75 se finaliza, comillas. Esto es para hacer estudios poblacionales, estudios pilotos o estudios nacionales. Distinto es al paciente que viene al consultorio y dice, bueno, mire, yo, a ver, soy adoptado, no tengo antecedentes genéticos, pero no tengo dudas, tengo ganas de ver qué es lo que está pasando, o tengo una alteración de mi ritmo evacuatorio, y entonces me gustaría estar bien seguro. Ahí es donde se indica directamente la colonoscopía, que la preparación... Y ahí la consulta médica, Luis, es muy importante, y es tener un vínculo con el profesional de confianza para poder volcar toda esta información. Quiero que la gente que está en casa, que nos está escribiendo como loco, y el tiempo hoy lo tenemos muy acotado, nos comprometemos a hacer una nueva nota, sepa que te puede encontrar en @dr de doctor Luis Caro, @dr Luis Caro. Ahí lo encuentran no solamente a Luis, sino a mucha data que compartís todos los días, que es sumamente útil y que nos lleva a entender que no duele la colonoscopía, que tenemos que estar atentos y que, por supuesto, la prevención siempre salva vidas. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Luis. Muchas gracias por la nota, y sí, lo que estamos comprometidos próximamente, seguramente en Instagram o Facebook, vamos a comentar un poco el tema de preparación para que se vayan los miedos.
Vamos a estar todos atentos. Gracias, Luis. Un abrazo gigante, gigante para vos. Muchísima placer de poder hablar de esto que siempre les decimos. No hay que tener temor, hay que tener acción y por supuesto la acción está asociada a la información. Vamos a hablar ahora justamente de un tema que sin dudas ustedes son los que más nos piden que hablemos de estos temas, en este caso la alergia. Y para eso lo tenemos a Maximiliano Gómez, que está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar, mira, tenemos un montón de preguntas. Si hablamos de alergia podemos hablar horas, sin duda, pero la alergia a la leche es algo de lo que venimos hablando a veces muy poco, pero hay un montón de gente que tiene enormes dificultades asociadas a esta circunstancia. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo me doy cuenta si soy alérgico o alérgica a la leche? Bien, mira, a propósito y continuando con la nota anterior acerca de que debemos prestar atención al sangrado en las heces en materia fecal, es una de las formas de manifestarse una alergia a la leche, que en realidad la palabra alergia a la leche de vaca tiene como todo un espectro, porque tiene que ver con diferentes mecanismos inmunes. Uno de esos espectros tiene que ver con lo que se llama proctorragia, el tema de que los bebés empiezan a hacer caca con sangre, y es una de las cosas que más llama la atención a la mamá, al papá, cuando ven este tipo de situación. Pero esa es una de las formas de manifestarse. Tenemos que prestar atención porque una de las posibilidades puede ser esta, una alergia a la leche de vaca. Otras de las manifestaciones tienen que ver con manifestaciones simplemente digestivas, como muchas molestias, cólicos, llanto inexplicable, y es otra de las cosas por las cuales deberíamos prestar atención y uno de los diagnósticos a excluir, pero lo que nos toca fundamentalmente a los alergistas tiene que ver con manifestaciones que se dan en piel respecto de eczemas, de reacciones como manchas que pican, como que irritan mucho al bebé, como ahí estamos viendo ahí. Claro, que ves que la piel es muy evidente, no podés obviarlo, digamos. Exactamente, y como es el primer alimento que se va introduciendo en la evolución del bebé, el paso de la lactancia, esa transición, es lo primero que tenemos que descartar si tiene algún tipo de alergia a la leche. Y después están otro tipo de espectros que son los más graves, como vemos ahí también, que puede afectar a toda la parte ya del organismo, en el cual puede dar no solamente una afectación en piel, no solamente molestias digestivas, sino hasta provocar crisis de ahogo, ¿sí? Provocar dificultad respiratoria y en ocasiones hasta afectar la parte circulatoria, provocando una baja en la presión. Todo esto se denomina anafilaxia y son las reacciones alérgicas más graves que existen. En todo ese espectro es en el que tenemos que estar atentos, y por eso la necesidad de interactuar los especialistas con los pediatras en este sentido, para poder estar atento y trabajar en conjunto. Bueno, ahí decidiste en la clave, porque este trabajo, cuando nosotros hablamos del trabajo en equipo, se trata no de ir uno buscando un especialista así individualmente por la vida, sino de tener un concepto global de la salud integral, ¿no? Hablar el pediatra, el alergista, el nutricionista probablemente. Hay como un trabajo de equipo que siempre da mejores resultados. Exactamente. Mira, a propósito de lo que se está mostrando ahora, de dónde extraer calcio, porque cuando nosotros logramos diagnosticar la alergia a la proteína de leche de vaca, necesitamos interactuar con los nutricionistas para poder dar ese aporte extra en el cual vamos a estar direccionando una dieta y trabajamos en estrecha colaboración. Por supuesto, con el pediatra, con la nutricionista, que tiene un rol clave aquí, con el gastroenterólogo, porque vamos viendo en conjunto a este niño que presenta, que puede tener inclusive de todo lo que hemos mencionado, a veces tener diferentes manifestaciones, y eso es lo que le da la ventaja a ese paciente, a los padres, de tener la tranquilidad de que estamos abarcando todo el espectro en cuanto a sus posibles manifestaciones y afectación. Claro. Absolutamente. Bueno, la gente puede contactarlos en @AEIC, ahí lo pueden ver, AEIC, que es la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Hay muchas preguntas, aunque sea alguna, porque tenemos poquito tiempo hoy, pero vamos a compartirte algunas. Maximiliano, Sonia de la Rioja, ¿la leche vegetal también podría generar alergia? Pregunta Sonia. Sí, sobre todo soja.
¿sí? También vemos de que es habitual que los pacientes a los cuales les excluimos los lácteos y empiezan a manejarse con fórmulas de soja, en la evolución también podrían hacer un rechazo a esto, y las otras que están presentes hoy en día, como almendra, por ejemplo, en una evolución debemos estar atentos porque esto es lo que se está empezando a incorporar ahora como alternativas, entonces vamos a estar atentos a todas estas posibilidades, pero sí puede generar alergia. Bien, una pregunta más, entra una más, ¿puede ser, Sol? Porque tenemos un montón y yo quiero... Siempre intentamos de que poner todas. Bueno, hacemos lo posible, si no están las redes sociales. Inés de Córdoba. Me encanta el programa, gracias Inés. Yo cuando tomo leche se me hincha la panza. ¿Eso es alergia? Tenemos que hacer una evaluación, pero si es una persona adulta, lo más probable es que no sea una alergia, sino una intolerancia a la lactosa, que eso tiene que ver más con una cuestión enzimática, no con alergias en sí mismo, pero de todas formas siempre sugerimos de que pueda hacer la consulta para poder corroborar esto de lo que estamos opinando. Bien, muy bien. Una más, dale, una más, vamos, una más. Les pido por favor, yo a la producción una más y ahí va a entrar una más. @AEIC es la red social. Hernández Santiago del Estero. ¿Qué pasa si no se atiende esta alergia? ¿Alcanza con solo suspender la leche? Lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico corroborado, porque al tener el diagnóstico ya fidedigno, en ese sentido, y a propósito de eso, tenemos una ley nacional que cubre la provisión de fórmulas alternativas para este tipo de situaciones. Esto es tan importante porque se necesita dar toda la cobertura de los nutrientes básicos esenciales a ese bebé que está en desarrollo, que está empezando su alimentación, su crecimiento. Entonces es clave que podamos interactuar, así como decíamos, con el pediatra, con el gastro, con la nutricionista, para poder dar todo ese soporte necesario para que no tenga déficit y para que no se complique por situaciones un poco extrañas como consumir algo que no está declarado o que no se conoce. Clarísimo, te agradezco tanto, Maximiliano. Es un tema que en lo personal creo que tenemos mucho por hacer, porque la educación sin dudas es la herramienta más importante para que la gente viva bien, para que si te pasa algo de esto puedas hacer la consulta oportuna. Así que gran trabajo de la asociación, @AAEIC, ahí pueden seguirlos y seguramente tener toda la data necesaria. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias, a disposición desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Bueno, hablamos de todo, hablamos de la salud de tu colon, fundamental, nos decía el doctor Luis Caro, todo lo que podemos hacer para prevenir, dale, hay que poner la acción. Hablábamos de las alergias y ahora hablamos también de los vínculos, porque ustedes saben que somos un todo, es cuerpo, mente y alma. Está con nosotros el doctor Walter Guedía. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días. Guedín, te digo mal el apellido. Walter Guedín, ahí está, lo digo bien para que no haya confusión. ¿Cómo andás, Walter? Bien, muy bien. Mira, el tema que eligieron... Sí, un día hermoso. Mira, el tema que eligieron con la producción, y seguramente en casa van a levantarse, te van a decir, la consideración en la pareja. Es como un estimulante natural. ¿De qué tenemos que hablar cuando hablamos de consideración? Soy desconsiderada, soy considerada. Claro, siempre hablamos de la desconsideración, ¿no? Como si el conflicto fuera parte de las relaciones vinculares, sobre todo en este momento, ¿no? de la vida. Sí, total. Pero sin poco hablamos de la consideración, poco hablamos de un vínculo saludable, porque de eso se trata. Considerarnos y considerar al otro dentro de un vínculo sexo-afectivo, ¿no? Haciendo una mínima referencia a la historia, pensemos que de la década del 60 aproximadamente, con la contracultura y la liberación, un poco de la sexualidad, la llegada de la píldora, todo eso hizo que las parejas se empezaran a relacionar de otra manera, es decir, desde el punto de vista más individual que basado en estatutos sociales, religiosos, es decir, cada uno empezó a armar su vínculo según su estilo. Y hoy esto tiene una vigencia especial, porque cada uno va a armar ese vínculo de acuerdo a la historia, de acuerdo a los gustos,
a las afinidades, a los deseos y a los proyectos individuales y vinculares, que eso es justamente lo que hay que acordar. Entonces, uno de los puntos de la consideración vincular es poder acordar, poder llegar a acuerdos aún en aquellos puntos en los que estamos en desacuerdo, ¿no? Siempre difícil, es posible. parece una tarea arribar... difícil, colosal. Y decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué consejos le podemos dejar al que está en casa y dice, me cuesta mucho llegar a un consenso con mi pareja? Mira, fundamentalmente la comunicación y el respeto. Comunicación, respeto y empatía. La comunicación tiene que ser una comunicación profunda, ¿no? Una comunicación que implique algo de nosotros mismos, que pongamos algo de nosotros en ese diálogo. Fundamentalmente, sí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos gustaría? ¿Y cómo querríamos que el otro intervenga en este proyecto? Así que de uno y del otro lado poner en juego este tipo de mensajes en la comunicación. Siempre es posible comunicar más profundamente, porque si no nos quedamos solo en lo cotidiano. ¿Cómo te fue hoy? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Pero no. En algún momentito tenemos que dejar ese tiempo, que sea un ratito para pensar. Claro. Largar el celular, te digo, Walter, porque si vas a hablar con tu pareja y vas a mirar el celular, estamos al horno. O sea, comunicate que sea 10 minutos de tu día, ¿no? Eso es lo primero, Nati, dejar el celular de lado y realmente mirar al otro, ¿sí? Agarrarlo de la mano y decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Sí? Pongamos digamos, una puesta a punto a ver de cómo está nuestra pareja ahora y avancemos y veamos qué podemos hacer para mejorar y qué podemos hacer para generar proyectos y seguir manteniendo el deseo vigente. Sin comunicación, en definitiva, sin comunicación y empatía no hay pareja. O sea, si no tenés comunicación con tu pareja, listo, se acabó la pareja. Hay que mirar para otro lado ya. Exactamente. Y la empatía, bueno, tener en cuenta al otro. Una relación se construye con un otro y la autoestima también se construye con un otro. Por lo tanto, la dirección que tiene que tener toda relación es para uno mismo y para con el otro. Y ambas fuerzas tienen que darse en simultáneo, porque no podemos perdernos en una relación por considerar siempre al otro, ¿no? Tenemos que considerarnos para poder considerar al otro. Es una doble vía. Siempre. Me encanta eso que decís. Quererse uno y estar bien uno para estar bien con los demás. No hay mucho secreto. ¿Alguna pregunta nos entra, aunque sea cortita, Sol? Dale, @Walter Hugo Guedín, lo pueden seguir en su red social, @Walter Hugo Guedín. Gaby de San Luis dice, qué buen tema, yo siento que mi marido no considera mis gustos. ¿Cómo se lo digo para que no se ofenda y a la vez entienda? Ahí está, mira, esta pregunta está basada en un supuesto. Si le digo, se ofende. Entonces, el supuesto impide que podamos comunicarnos sinceramente. Entonces, dejar de lado los supuestos no sirven, porque los supuestos solamente generan creencias erróneas de cómo va a reaccionar el otro. Una falsa verdad. Sinceramente, una falsa verdad. Exacto, se debe poder decir, si no, son falsas verdades. Absolutamente. @Walter Hugo Guedín, ahí lo vas a encontrar, este crack, genio. Me encantaría hablar horas con vos, Walter. @Walter Hugo Guedín, porque sabes que los vínculos, las emociones son absolutamente primordiales cuando hablamos de nuestra salud. Y ahí hay que trabajar mucho. Siempre lo ponemos como en un estado de tercer, cuarto, quinto, último lugar, y en la realidad es esencial para la vida humana. Te mando un abrazo enorme. Gracias, un placerazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, nos despedimos. Hablamos de todo, amigos, amigas. Espero que la hayan pasado también como nosotros. Colon, alergias, las parejas. Como te digo siempre, el bienestar depende de cada decisión, de ese hábito que vos quieras construir. Acá estamos brindando este servicio que es público a través de una pantalla que debe hacerlo como lo es la pantalla de la televisión pública argentina. Les mando un abrazo y siempre en contacto en @en Casa Salud. Chao, chao.